Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, citó a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan este miércoles ante fiscales y rindan declaración en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones. Entre los citados figura el extitular del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, junto a otros integrantes de la Comisión Permanente señalados en las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía por decisiones que presuntamente violentaron los límites y facultades establecidos por la ley. Las diligencias abarcan a 9 miembros propietarios y 4 suplentes de dicha comisión. Algunos continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público informó que se aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente. Los exdiputados citados son Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaraciones los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Critza Pérez, Shirley Arriaga y Edgardo Casaña. Las investigaciones se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que, de acuerdo con los indicios recabados, habrían sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República. Entre los delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública, sin descartar nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que esto no se trata de una persecución política. Todos los funcionarios estamos sujetos a los procesos de investigación y en este caso, de los de Libertad y Refundación, que creería yo que van a salir diciendo que es persecución política, porque es la canción que van a utilizar. Yo lo que puedo decir que es evidente, es público, es notorio, las acciones contra el Pleno, contra la mayoría del Congreso, contra la misma Constitución y la violación a las atribuciones y funciones que ellos mismos cometieron. O sea, si alguien conoce de leyes y usted le pregunta cómo actuó la Comisión Permanente, todo el mundo va a decir que actuaron al margen de la ley, actuaron abusando de la ley, actuaron usurpando las funciones del Pleno y en la lógica por oficio tienen que llevarse a cabo ese tipo de investigaciones. Al Ministerio Público lo que le podemos pedir es que haga su trabajo imparcial, objetivo, que no sea por sesgo ideológico, que trabaje en base a sus atribuciones, que eso lo espera toda la población, lo esperan ustedes en los medios y lo espera el pueblo en general, porque aquí no se puede llevar ante los tribunales a alguien por pertenecer a un partido político. Si se va a llevar ante los tribunales a una persona, tiene que ser porque cometió un ilícito. Sin embargo, para quienes integran esta comisión, esta es una muestra de la persecución política que son víctimas desde el Poder Ejecutivo. Nosotros de igual forma, si recibimos la citación, estamos en la disposición, ¿verdad?, de ir, porque nosotros siempre nos hemos pasado en cuanto a la Constitución de la República y a la ley. No hemos cometido ningún tipo de delito. Y esto más bien es meramente una cuestión política. De momento, analistas tienen opiniones divididas. Algunos están a favor de la investigación y que los mencionados puedan demostrar que actuaron con transparencia, mientras que otros señalan que esta acción siembra la incertidumbre de estas utilizando las instituciones del Estado para tomar acciones contra la ahora oposición.
buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista. Hoy es martes 19 de mayo, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 del Corredor Central y 90.3 en la Cálida Choluteca. Bien, el Ministerio Público citó ayer a los miembros de la Comisión Permanente, si tenés la foto, ponela ahí, Chele, Marco, a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para querer que respondan sus decisiones tomadas durante su gestión. Yo me acuerdo, yo fui secretario de la presidencia del 2006 al 2000, finales del 2008. Y después fui presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y era asesor presidencial. Aquí está, pero pónganlos todos. También a los diputados que son miembros, pues pongan aparte, pongan esos diputados a Bono Espino, ahí está. Estos son diputados también. Por cierto, invité a don Mario Portillo, diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Intibucá de Libertad y Refundación. A última hora él ha dicho que tuvo un inconveniente y no va a poder venir. Pues traten de ponerme, de ir al editor, que me los ponga juntos todos. Poneme otra vez los primeros. Bueno, ahí están todos. Era la famosa comisión. Me acuerdo que decían, la comisión va a tomar tal decisión y los cachurecos creían que iban a ir presos. Muchos de los diputados actuales. Y ahora, los de Libre dicen que es persecución política. Toda acción tiene reacción. Y digo esto porque yo viví el golpe de Estado. Y igual, me acuerdo que nos congelaron las cuentas a la presidenta Castro, era primera dama, a Mel Zelaya y yo y un resto de funcionarios. Y nos persiguieron y nos investigó el Tribunal Superior de Cuentas. Pero el que nada debe, nada teme. Yo me acuerdo que me decían, Raúl, y saliste de Honduras, ¿y por qué me voy a salir? Yo no tengo nada que deberle a nadie. Yo no hice cosas incorrectas. Los que se montaron esa comisión que precedía a don Luis Redondo, pues debieron pensar que eso se iba a acabar algún día. Porque eso pasa. Y esto para los que están ahí en los puestos también. Y a los diputados, todos puestos son transitorios. No son permanentes ni van a gobernar permanentemente. Y ahora la gente en Honduras los saca a patadas, con votos, de una forma figurativa. Y cuando no quieren a alguien, no votan por esa persona. No hay forma. Entonces ahora estos de Libre tienen que enfrentar lo que... Porque también la comisión permanente hacía sus cosas. Y ahora tienen que responder por lo que hicieron. Porque ahora cambió el papel. Hay veces está arriba y después está abajo. Entonces, mire, cuando había esta reunión, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué decisión van a tomar? ¿A quién van a joder? Eso era lo que se hablaba con la comisión permanente. Ahora la cosa se ha dado vuelta. El Ministerio Público cita a esos miembros de esa comisión permanente del Congreso para que respondan por las decisiones que tomaron durante su gestión. Los de Libre, algunos he escuchado, digo esto porque he escuchado ahí entrevistas que dicen que es persecución política. Bueno, aquí traigo personajes de la vida política del país para que nos digan cuál es su criterio, su opinión sobre estos temas. Voy a saludar a don Edgardo Rodríguez, politólogo que muy temprano estaba esta mañana aquí. Don Edgardo. Buenos días, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. Saludo a don Julio, por orden de edad, voy a empezar del mayor a menor. Don Julio Navarro, el diputado Alberto del Partido Liberal, el diputado y buen amigo Lenín, diputado del departamento de Lempira. Raúl, gracias por la invitación. Estamos listos para comentar las noticias del momento. Es una noticia bien interesante la de ayer. Solo levantó la cabeza don Luis Redondo el fin de semana y menos de 24 horas ya el Ministerio Público lo estaba citando. Interesante, pero eso solo es la punta del iceberg. Hay mucha tela que cortar. Gracias por la invitación, Raúl.
Bien, gracias a usted, el diputado por el departamento de Comayagua, don Alberto Cruz, diputado por el Partido Liberal de Honduras. Buenos días, Raúl. Gracias por esta invitación. Buenos días a cada uno de mis compañeros panelistas, muy destacados todos. Y bueno, hablar cuál es la posición del Partido Liberal en todos estos eventos políticos que se están dando al día. Bien, gracias. Aquí está también don Julio Navarro. Julio, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. invitación. Hace ya días no venía a los medios porque yo creía que iban a cambiar las cosas. Se vio de vacaciones. Cuando aparezco otra agenda dije voy a ir a los medios si es que me invitan, pero fíjate que venimos a lo mismo, reiterativo. Bueno, así es el país. Bien, gracias. También aquí está con nosotros don Lenín Valeriano, es el diputado al Congreso Nacional por el departamento del Empira del Partido Nacional. Lenín. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Raúl. Buenos días también a Julio, a Edgardo, a mi compañero del Partido Liberal, Alberto Cruz. Pues agradecido por la invitación para poder hablar de diferentes temas del contexto social, político de nuestro país y nuestra posición como Partido Nacional para poder desarrollar esta agenda del día de hoy de la manera pues, más objetiva posible y darle al pueblo hondureño también nuestras impresiones desde la parte política y sobre todo de la postura de nuestro partido. Bien. Dígame, Edgardo, ¿qué piensa de esto? Que el Ministerio está citando a los miembros de esa comisión que presidía el diputado Luis Redondo, que por cierto recién apareció también ya en la vida pública. Sí, Raúl, yo creo que esto ha suscitado, pues, obviamente dos posturas, este anuncio del Ministerio Público, y uno la comprende, lógicamente, desde el Partido Libertad y Refundación y otros sectores ven esto o catalogan esta citación del Ministerio Público como una persecución política. Desde otra óptica se ve como el accionar normal, el accionar lógico de una institución como el Ministerio Público. Una de las cosas que yo casi como letanía digo en estos foros es la atrofia institucional, no de ahora que vivimos en Honduras, de muchos años atrás, las instituciones se han ido atrofiando, han ido cayendo en una disfuncionalidad. Entonces, cuando vemos que una institución hace un amago de funcionar apegado a su ley constitutiva, como es el caso del Ministerio Público, entonces hay sectores que se asustan, ¿verdad? Porque la rutina, lamentablemente, y con mucho pesar lo digo, la rutina es que nuestras instituciones no funcionen, o funcionen a medias, o funcionen mal. Lamentablemente tengo que decirlo, y lo reitero en todos los foros, en todos los programas. Tenemos un grave problema de atrofia institucional. Entonces, vemos que el Ministerio Público reacciona y toma una acción de citar, a declarar a la Comisión Permanente, cosa que no debería de suscitar sorpresa, porque número uno, es atribución del Ministerio Público. El Ministerio Público no está haciendo nada que no le competa. Y número dos, hay indicios, como dirían los abogados, aclaro, yo no soy abogado, pero hay indicios que fueron públicos, fueron notorios, las violaciones en las que incurrió el señor, ilegal, por cierto, que ostentó ilegalmente la presidencia del Congreso, Luis Redondo, porque a patadas se impuso con la minoría de votos. Entonces, fue notorio, repito, a finales de 2000, si no me equivoco, 2023, cuando impuso un fiscal general y un fiscal adjunto con 9 votos de la Comisión Permanente. No tenía esa atribución, por lo tanto, incurrió Luis Redondo y la Comisión Permanente en una violación flagrante a la vista de todo el pueblo hondureño al nombrar de manera ilegal incluso a una persona que no reunía los requisitos y que no estaba facultado de acuerdo a la ley para ser fiscal general, porque él ostentaba un cargo público como regidor de la alcaldía del pueblo al que él pertenece. Y el año pasado, en el mes de diciembre, la Comisión Permanente, liderada por Luis Redondo, pretende usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral
al desconocer la declaratoria oficial, que de acuerdo a la ley le corresponde al Consejo Nacional Electoral, y llama a un reconteo de votos de una forma ilegal y respetando la Constitución y la ley electoral y demás leyes. Por lo tanto, estamos ante digamos, una situación que de violentar las leyes en Honduras. Y entonces cuando alguien, si yo vengo, yo me robo el carro de Raúl Valladares, estoy cometiendo un delito y por lo tanto nadie debería asustarse que a mí me haga un requerimiento fiscal por hurto el Ministerio Público. Entonces, he escuchado a personas que están en esa comisión, ayer y ahorita en la mañana en los noticieros, decir que por qué no se acusaron a otros, en otros casos como la aprobación de las sedes, la destitución de los magistrados de la Corte Suprema en el año 2012, que por qué no se acusó ya. Miren, lo que no se hizo en el pasado, si el Partido Libre estuvo en el poder, pudo haber acusado a los que, si hubo delito en otras acciones tomadas por congresos anteriores, lo pudieron hacer perfectamente. Y probablemente nosotros no hubiéramos dicho, bueno, pues es la función del Ministerio Público. Entonces, no podemos decir que por qué en el pasado no se actuó y en el presente. Eso es un argumento muy pobre, muy vacío y que afecta el funcionamiento de las instituciones. Eso, para comenzar, es mi opinión, Raúl. Diputado Alberto Cruz. Bueno, decirle que la cita no nos debe de sorprender. Desde los momentos históricos donde la primera comisión permanente, noviembre del año 2023 y luego esta última comisión permanente, las denuncias fueron públicas, los hechos fueron notorios, fueron cubiertos por todos los medios de comunicación. Decirle de que ¿por qué hasta ahora? Porque el Ministerio Público, su titularidad cambió. Recordemos que la comisión permanente es la que le dio creación a un Ministerio Público donde todavía no se encontraba Céfalo, y la comisión siempre decidió de manera reñida y forzada nombrar un fiscal general de la República. ¿Y cómo iba a haber citatorios si podemos decir que el fiscal era parto de esa misma comisión permanente? Desde luego Honduras es un Estado de Derecho, desde luego los miembros de esas comisiones permanentes tienen derecho a que se les siga un debido proceso, que tengan el derecho a la defensa, y esperamos y exigimos como liberales al Ministerio Público que sea objetivo en estas investigaciones. Recordemos que de manera paralela, Raúl y pueblo hondureño, no sé si ustedes recuerdan, cada vez antes de que se nombrara una comisión permanente, el Congreso Nacional realizaba una autoconvocatoria. La primera fue boicoteada, incluso personas lesionadas, diputados y diputadas, compañeras que fueron lesionados. Y en la segunda pasó exactamente lo mismo, es decir, sí se habían prorrogado en su momento histórico las sesiones, el periodo de sesiones se había prorrogado en ese momento, de manera que ahora pues toca responder ante el Ministerio Público. Nosotros reiteramos, el Partido Liberal no cree que esto sea una persecución política, por el contrario, nosotros exigimos de que se respete el debido proceso. Honduras tiene el derecho a saber la verdad, y si hubieron actos reñidos con la ley y con la Constitución de la República, pues para eso es el marco normativo y esperamos de que se actúe conforme a ley. Sí, don Julio, para usted. Raúl, el ambiente electoral, postelectoral. No, solo quiero hacer una aclaración. Dije que Mario Portillo, de Libre, de Intibucá, tuvo un problema y al final canceló, él es diputado, pero aquí está Julito. Julio. Claro, mira, el ambiente electoral y postelectoral se ha tomado ya 5 meses de 2026. Demasiado prolongado. Tan prolongado que si hay un duelo, ¿por qué se ganó? Que pareciera que eso es. Y hay un duelo, ¿por qué se perdió? Que pareciera que eso no es. Se han dado una serie de acontecimientos que parecen ir en cadena, de desestabilizar las instituciones. Primero se comenzó con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
que había que juzgarlos inmediatamente, porque a pesar de que en Honduras se declaró una elección a nivel de diputados, presidentes y alcaldes, algunos no quedaron conformes con eso, tanto los que perdieron como los que ganaron. Entonces era necesario poner en marcha los mecanismos yo diría, de venganza. Porque el representante de Libre no se alineó rápidamente a la voluntad que se venía de otro lado. Entonces, se destituyó. Tribunal de Justicia Electoral también. Estoy hablando de dos organismos que no están funcionando. Y que tienen mucho que ver con la legitimidad del accionar de los partidos políticos, no de la sociedad. Porque aquí las elecciones son un patrimonio prácticamente de los partidos, no de la sociedad en sí. Pero luego no fue suficiente desestabilizar esas dos instituciones, sino que se fueron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y les puso la renuncia. La renuncia y el Poder Legislativo es fuerte. Pero también se van al fiscal general de la República. Fiscal que dicen que fue electo por la comisión permanente, que no es esa comisión permanente que están juzgando ahorita, sino que es la anterior, hace poco. Que esa comisión fue la que nombró al fiscal, destituyó al fiscal adjunto. Pero esa no es la que está ahorita requerida por la Fiscalía. Entonces, destituyeron al fiscal general de la República. Y todo tranquilo. Y entonces eligieron al que había quedado, que no había sido nombrado porque no cubría. Y ahora le dice, viene el otro elemento. Ahora hay que desestabilizar el Congreso Nacional. Entonces, la Fiscalía está actuando contra diputados actuales que hay en el Congreso Nacional y otros exdiputados. La consecución de la Fiscalía, no soy yo quien va a valorar si tiene pruebas o no tiene pruebas. El prestigio de ellos quedará en evidencia si tiene consecuencia este juicio o nada más es para amedrentar a Redondo, que se atrevió a presentarse a 40 grados de temperatura con saco en Choluteca con saco, diciendo que andaba en política. Entonces, yo creo que, Raúl, esto por el contexto es parte más de esa revancha, de intimidación, de carácter político, porque el partido que ganó las elecciones todavía no ha podido valorar el por qué ganó, y el Partido Nacional todavía, el Partido Liberal todavía le parece mucho de lo que le adjudicaron, sin contar la mayoría de las actas. Ojalá que fuera que la Fiscalía realmente está interesada, como siempre se creyó en Honduras que debe de hacer, en investigar todas aquellas irregularidades que se han cometido en nuestro país. Por ejemplo, debería de pedir cuentas el por qué se despachó la masa. Debía de pedir cuentas por qué quienes entregaron el territorio de Honduras, que la Corte lo declaró inconstitucional. Pero si la Fiscalía va a seguir ese camino, qué bien. Y que todo funcionario público está obligado a rendir cuentas, porque ya la ley dice cuáles son las atribuciones que tiene un alto funcionario público. En el caso de los diputados, si se salieron de sus atribuciones, en el juicio se verán. Y si no salieron, la Fiscalía va a tener que aceptar lo que ellos planteen. Ahora, Raúl, el otro problema es, nosotros como país necesitamos seguir prolongando la polémica del proceso electoral. Julio, pero yo te voy a preguntar... Cuando los problemas recurrentes que ahorita tenemos, para un capitalino preguntarle, ¿qué lo tiene aterrado a un Julio, capitalino? pero es que no lo de Libre es lo mismo. Mira, se me vino a la mente, y vos lo oíste, que creías que la cosa iba a cambiar.
no va a cambiar. Los de Libre, se me vino a la mente cuando Calix había conseguido los votos de los nacionalistas y Calix ganaba la elección y impusieron a Redondo los de Libre. Entonces aquí estamos en lo mismo. Sí, por después nombraron esa comisión permanente y hacían lo que querían y nombraron al fiscal. Eso es lo que está pasando. Sí. ¿O no? Los de Libre hacían lo mismo sí. o más. Bueno, esto Pero está el fiscal que dicen que puso Libre, ¿a quién llamó, Raúl, de todos que habían violado la ley? A nadie. Porque también son compadres hablados. Claro, es que esto es ahora política. es que les ocurre que a Libre hay que eliminarlo en el aparato jurisdiccional. Válido en la política también, ¿verdad? Vale, en la política sí, pero no en el aparato jurisdiccional. No, Raúl. señor, válido en la política porque Libre llega ahí por acuerdos políticos. Libre llegó por 1.700.000 votos. No, pero si no era acuerdo político no lo ponían. Llegó por si 1.000.000. Pero ¿por qué hay acuerdos políticos? Cuando una parte del poder se debilita. Todos sabemos, la insurrección del Libre, ¿quién la negoció? La negoció Oliva, no el presidente de la República, don Juan Orlando. Si él hubiera sido, no la negocia, no le permite la inserción en los organismos electorales. Oliva fue magnánimo, fue un hombre... Por eso te digo, él tenía otro tipo de aspiraciones. Un verdadero político el hombre. Él tenía otro tipo de aspiraciones. Pero los de Libre también actuaron... Pero yo cuando te he defendido al Libre, no, yo sé, yo pero te digo que están prolongando. Por eso te lo planteo, porque ni uno ni los otros puede hacer que este sea una revancha o no. O que se esté tomando de que, usted estaba al frente de tal lado, venga de cuentas. El que asume un cargo público, espere que me falta el diputado, tiene que responder por sus acciones durante ese cargo. Don Lenín, diputado del Partido Nacional. Gracias, Raúl. Y bueno, yo quiero reconocer que yo me siento aquí con grandes expertos en la política, siempre los he mirado y los he admirado también. Raúl, un paréntesis. Sin embargo, este caballero es de los 84 diputados. Los más jóvenes. Nuevos que hay en el Congreso. Sí, los nuevos, y más jóvenes. 84 que no regresaron. Por algo el elector quiso que no regresara. Claro. Por eso es que ustedes están obligados a comportarse de otra forma. Bueno. Así es. Gracias, don Julio. Gracias por el consejo, de hecho. Si bien es cierto, usted lo decía, somos parte de una nueva generación política y tenemos una gran responsabilidad con esta nueva generación que nos ha puesto en este espacio político. Sin embargo, yo quiero decir, y una frase que yo cada vez que me levanto en la mañana la digo, yo siempre me levanto con el pie derecho. ¿Por qué? Así inició la gestión de Luis Redondo, lastimosamente. Inició con el pie izquierdo. Y ahí yo quiero resaltar unas cosas interesantes. El primero es abuso de poder. Se llenaron del poder como que no iban a haber otras elecciones, lastimosamente. Nombraron una comisión permanente que invade totalmente principios básicos como la supremacía constitucional y el principio de legalidad, invadiendo las funciones del Pleno convocado en sesión ordinaria. Esa es una invasión totalmente y transgresión con la constitucionalidad y sobre todo con la ley orgánica del Congreso Nacional. Y bien lo decía mi amigo Edgardo, en derecho hay un principio que dice indicios públicos y notorios. Y otro adagio que dice, el pez muere por su propia boca. Y yo lo relaciono con esto. Lastimosamente la Comisión Permanente hizo una serie de hechos que contravienen con la Constitución, que contravienen con la ley, que contravienen con el principio de supremacía constitucional y con la separación de poderes. Asumió funciones que la Comisión Permanente naturalmente está constituida para situaciones administrativas o de urgencia cuando están en una vacación del Congreso, por así decirlo. Y en ese sentido, yo solo quiero resaltar, Raúl, otra frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es importante sentar un precedente, y es por eso que como partido considero yo que es importante que lleguemos a la verdad de los hechos. El pueblo hondureño se ha cansado de la mentira, del engaño, de la calumnia, de la injuria. El pueblo hondureño necesita la verdad. Si bien es cierto que hay problemas en el contexto social, económico, político que se deben de abordar de manera prioritaria, es importante también que en el contexto político, si todos aquellos funcionarios que cometieron un acto reñido con la ley, debe de decir y debe de llevarse a un proceso judicial y esclarecer y decir la verdad, respetando el principio de defensa que le asiste a todo ciudadano
el debido proceso sobre todo. Yo creo que esto es una oportunidad también para que el señor Luis Redondo y todos los que formaron parte de esta comisión permanente, pues sean los que digan de por qué realizaron estos actos reñidos con la ley. Y en ese sentido usted decía una frase, don Julio, rendir cuentas. Nosotros como funcionarios públicos, ahora como representantes en el Congreso Nacional, estamos llamados a ir por la sombrita, ¿de acuerdo? Y hacer las cosas bien. Y si en estos 4 años no hacemos las cosas bien, ya sabemos cuál es la historia que se va a repetir. Y en ese sentido yo quiero hacer un llamado también a la nueva clase política, que está como funcionario público, que estamos en el Congreso Nacional, que hagamos las cosas bien. Porque Honduras merece hoy de hombres de acciones y no de intenciones. Que hagamos las cosas por nuestro país. Honduras necesita que lo saquemos adelante con progreso, con desarrollo. Pero también es importante que sentemos un precedente de todo lo que se está y que se ha hecho en nuestro país. Esa es mi opinión al respecto, don Raúl. Y solo recalcar que el abuso de poder ya no puede estar en funcionarios que estén en un cargo público. El abuso de poder debe de ser sancionado y debe también sentarse un precedente. Sí, en especial algunos diputados también. Los diputados deben ser correctos, no andar pidiendo cosas que no sean correctas. Las decisiones tomadas por la Comisión Permanente se apegaron completamente a la Constitución y al reglamento del Congreso Nacional, ¿o no, don Edgardo? Raúl, es clarísimo que de acuerdo a la Constitución de la República, a la ley electoral vigente todavía, que fue el marco para las elecciones del 30 de noviembre pasado, establece quién es la institución y cuál es el procedimiento para la declaratoria oficial de las elecciones en nuestro país. Está clarísimo que no es una función del Congreso Nacional y mucho menos, puede ser del Pleno, si el Pleno toma una decisión y reforma la Constitución y se abroga acciones o decisiones que le competen a otra institución, pues es soberano, por eso se llama el soberano Congreso. Pero la Comisión Permanente no tiene la facultad de declarar o desconocer la declaratoria oficial que hace el Consejo Nacional Electoral. No tiene esa atribución. Es que fue gravísimo lo que hizo la Comisión Permanente y Luis Redondo, fue grave. Y ahí voy a estar en desacuerdo con el amigo Julio Navarro. Esto no es desestabilizar la institucionalidad, como él dice. Al contrario, es dejar que la institucionalidad funcione. Y tampoco es un mecanismo de venganza, Julio. No es venganza cuando una institución, como es el Congreso o la Comisión Permanente, violenta la Constitución y las leyes. Y el amigo Julio, igual que los amigos de Libre, que he escuchado en los medios de comunicación, dicen: ¿y por qué no se procesó a los que aprobaron la sede? ¿Por qué no se procesó o no se investigó a los que sacaron la Maxi? ¿Por qué no se investigó a los que destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema en el 2012? Etcétera. Señores, no podemos estar viendo para el pasado. Bueno, y ellos ya tuvieron un fiscal general. Pregúntenle a Joel Zelaya por qué no investigó esos casos que ellos hoy mismo están diciendo que debieron haberse investigado. Tuvieron un fiscal general, tuvieron todo el poder, hasta el jefe de las Fuerzas Armadas estaba firme con el Partido Libre. Tenían todo el poder los 4 años que estuvieron. Pudieron haber revisado estas actuaciones que no caducan en el tiempo. Muchas de esas acciones no caducan en el tiempo. Pudieron haberlo hecho. ¿Por qué hoy vienen a decir que por qué no se investigó aquello? Entonces, porque no se investigó aquellos hechos del pasado, entonces los del presente y los del futuro tampoco se van. Eso no es correcto. Y no le luce al sociólogo y analista amigo Julio Navarro, ni a los amigos de Libre, que yo vengo escuchando en los medios de comunicación defenderse diciendo de que en el pasado no se investigó. Ese no es un argumento ni jurídico, ni político, ni lógico. Los hechos hay que investigarlos, sea quien sea. Y por lo tanto, y en algo sí voy a estar de acuerdo con Julio, que los problemas cotidianos también hay que enfrentarlos. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero es que cada institución en su ámbito,
El Ministerio Público hace su trabajo. El Poder Ejecutivo tiene que ver cómo resuelve el problema de salud, educación, seguridad, generación de empleo, vía atracción de inversiones nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, cada institución en su ámbito. No podemos decir, bueno, es que no hay empleo, no hay salud, no hay educación, entonces el Ministerio Público debe abstenerse de ejercer su función porque es que no hay empleo, hay problemas de inseguridad. No, cada institución debe funcionar y cumplir. Y ya lo acaba de decir Lenín, si en 4 años el Poder Ejecutivo no hace un buen gobierno, ya saben lo que espera el 30 de noviembre del año 2029. Entonces, esto no es persecución, esto es dejar que las instituciones funcionen. El Libre estuvo 4 años en el poder, reitero, repito, pudieron investigar algunos actos de corrupción del pasado, no lo hicieron, pues entonces hoy no pueden estar viendo hacia el pasado. Así que sí hay indicios claros de violación a la Constitución, a las leyes. El Congreso Nacional usurpó funciones tomó decisiones que, bueno, es que desde el inicio, Raúl, ¿y quién no sabe que con 43 votos eligieron a Luis Redondo a patada? Y que Xiomara Castro fue con los colectivos de Libre al Congreso Nacional a interferir en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Eso tampoco lo podemos olvidar. Ahí hubo una interferencia del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Legislativo. Eso fue notorio, estuvo a la luz pública. Por lo tanto, no podemos calificar esto de venganza o persecución. Es claro que Marlon Ochoa violó la ley del Consejo Nacional Electoral. Es claro que Joel Zelaya violó la ley del Ministerio Público. Es claro que Mario Morazán violó. Bueno, imagínense ustedes que Joel Zelaya, la fiscal que investigó el caso del asesinato del ambientalista, la quitó del caso porque ella tenía listo el requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tocoa y la quitó para que no enjuiciaran, no procesaran, no hicieran requerimiento. ¿Cómo no va a ser eso una cosa ilegal, ¿verdad? Violatoria de la ley del Ministerio Público? Eso, para solo mencionar uno de los muchos casos de Joel Zelaya, no se le destituyó antojadizamente ni por venganza ni a Marlon Ochoa, que dicho de paso, prófugo, ¿va? Prófugo. Dígame, diputado Cruz, Alberto, ¿en qué decisiones la Comisión Permanente asumió las facultades que correspondían al Pleno del Congreso? Bueno, darle, Raúl, un poquito de contexto a la población. Muchas veces el hondureño común no sabe qué es una comisión permanente. La comisión permanente, según la Constitución, es un órgano transitorio que le permite al Congreso, que se va de receso, una continuidad. Entonces, tenemos que decirle a la gente que la comisión permanente no debió existir en ningún momento, porque nosotros como diputados habíamos realizado una autoconvocatoria y habíamos prorrogado las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Es decir, la comisión nunca debió existir como comisión permanente porque no había motivo. Me dice aquí doña Julieta Castellanos, viendo el programa y escuchando a los invitados, ayudaría y respetuosamente creo que para profundizar y entender mejor si se leen las funciones y atribuciones de la comisión permanente. Bueno, entonces, Raúl, el simple nacimiento de la comisión permanente ya era ilegal, fuera de las decisiones que tomaron. Entonces, cuando se comete un delito, siempre existe algo que nosotros los abogados le llamamos móvil. Entonces, ¿cuál era el móvil de la comisión permanente del año 2023? Claro, recordemos que había una parálisis dentro del Congreso Nacional porque no existía un consenso para nombrar un fiscal general y fue utilizada como móvil esta comisión permanente para nombrar el fiscal. Yo recuerdo perfectamente en ese momento la burla del Partido Libre decía, metimos un gol a los diputados de la oposición. Ese fue el móvil. Una comisión permanente que no debió haber existido, terminó aprovechando ese vacío precisamente para nombrar un fiscal porque no habían consenso. Vámonos a la comisión permanente del año pasado. Nuevamente, los diputados nos autoconvocamos con más de 70 votos, prorrogamos el periodo de sesiones ordinarias y nuevamente de manera ilegal se conforma una comisión permanente
Y esta comisión permanente también tenía otro móvil, Raúl, pueblo hondureño. ¿Cuál era el móvil? Evitar declaratoria, o al menos evitarla a través del Consejo Nacional Electoral. Cuando suceden los juicios políticos, no es porque la responsabilidad de un funcionario nace de un juicio político. La responsabilidad de un funcionario nace en la Constitución de la República, que es precisamente lo que se violentó. Esos actos reñidos con la Constitución de la República, ese irrespeto, provocó que al final fueran destituidos estos altos funcionarios de entes electorales y en el caso del fiscal general. Y solo para terminar, no fueron hechos aislados, fue una confabulación de instituciones del Estado, desde el boicot al calendario electoral por parte de Marlon Ochoa, luego el boicot para evitar la declaratoria por parte de Mario Morazán, y yo se lo puedo decir, yo fui parte de ese miembro de esa comisión. Yo le puedo decir, Raúl, estaba confabulada hasta la Gaceta, que se evitaba publicar algunas resoluciones, incluso administrativas, de parte de los órganos electorales. No fueron hechos aislados. En finales de octubre del año pasado, se recusó de manera paralela y simultánea tanto a magistrados en el Tribunal de Justicia Electoral y a consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sí fue una orquesta por parte de la institucionalidad. Nosotros, si bien es cierto, hay muchos problemas en Honduras que hay que atender, sin embargo, también es muy importante dejar claro que el tema democrático también es importante para la vida de los hondureños y por ahí se debe avanzar. Fuera de lo que usted me preguntó, la comisión permanente ni siquiera debió haber existido en ninguno de los dos recesos legislativos del año 2023 y Entonces, 2025. ¿la Constitución del 82 cómo queda? La Constitución del 82 queda, claro, le dice que la comisión permanente es un órgano transitorio y de continuidad. Y no había continuidad, allá existía continuidad. Hay que aclarar algo. Yo lo leí. Aquí tengo las atribuciones. Ahí yo. están. Léala. El modelo de gestión, Léala, Julio. el modelo de gestión liberal establece que en el Congreso Nacional hay una comisión para que no quede un vacío. Entonces, el problema de la comisión no es malo que exista. El problema es cuando alguien no toma las atribuciones que le corresponden. ¿Cuáles son las atribuciones? Dice, ya de que dijo la rectora. Uno, emitir el reglamento interior. Dos, dice, emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios que hubieran quedado pendientes para que puedan ser considerados en la subsiguiente legislatura. Eso es constitucional, jefe. Preparar proyectos de ley y reformas que a su juicio demanden el país para someterlos a consideración, consideración del Congreso Nacional. Recibir de los poderes del Estado y de las instituciones descentralizadas los informes documentados que están obligados a rendir y tomar las medidas que considere pertinentes. ¿Qué medidas? Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias cuando le exija un asunto de interés nacional y a petición del Poder Ejecutivo de la mitad más uno de los diputados. Recibir la promesa constitucional o juramentar a altos funcionarios del Estado que corresponda cuando no esté reunido el Pleno del Congreso. Otorgar o negar permiso a los secretarios de Estado y otros altos funcionarios para salir del país por más de 15 días. Emitir dictámenes sobre los nombramientos que requieren la aprobación del Congreso Nacional. Decretar suspensión de garantías constitucionales en los casos de emergencia y receso del Congreso Nacional. Requiere ser en Consejo de Ministros mediante decreto. Nombrar comisiones especiales integradas por diputados. Emitir resoluciones en los casos de incapacidad física. Elegir internamente a los funcionarios que el Congreso debe escoger a falta absoluta mientras el Pleno se reúne para elegir en propiedad. Fíjate bien dice. A falta absoluta. A falta absoluta. Autorizar el empleo de Fuerzas Armadas hondureñas o el tránsito de tropas extranjeras. Entonces, la comisión permanente tiene un significado. Ahora ya la eliminaron.
Sí. Ahora ya la eliminaron. Entonces van a tener que eliminar esas funciones. ¿Quién las va a cumplir? Pues por los momentos los va a cumplir lo que es la junta directiva. Pero esa junta directiva ahorita es eminentemente partidaria. Puede ser que cambie una junta directiva después. ¿Qué va a pasar? Entonces, el modelo de gestión del poder no es el problema. El problema es quiénes lo ejercen, que se extralimitan. Por eso cuando yo te decía, Raúl, yo cuando he defendido a Libre. Libre es una causa. Libre no necesitas defenderla. ¿A quién es que a veces hay que defender? A los que ejercen funciones a nombre de Libre. Eso es lo que hay que defender a veces. Y ellos deben de estar ajustados a lo que dice la ley. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Esperemos el tiempo y verán ustedes a dónde va a llegar el Ministerio Público. Un caso más engavetado. Entonces ahorita lo que quieren es crear temor, miedo, entretenimiento de la ciudadanía para que se olvide de los verdaderos problemas que está sintiendo la gente. Por alusión nada más, Raúl, rapidito, disculpe. Mire, cuando yo me refiero a que la comisión permanente no debía existir, me refería a esos momentos históricos. Desde luego está reglamentado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero Luis Redondo, al saber que existía autoconvocatoria, que se había prorrogado las sesiones ordinarias, no necesitaba una comisión permanente. Así es. Lo que necesitaba era convocar al Pleno. A convocar al Pleno, en lugar de sustituirlo a través de una comisión permanente. Entonces, sí, el modelo de gestión es el correcto. El tiempo dirá si la decisión de eliminar la comisión permanente es válido o no. Pero en ese momento histórico era el Pleno el que estaba único autorizado en sesiones ordinarias porque la comisión permanente solo garantiza continuidad, pero la continuidad ya estaba decretada por la autoconvocatoria. Entonces, eso solo es un punto. Perdón, compañero. Gracias. Bueno, yo solo quiero resumir en pocas palabras la consulta que usted nos hacía y conforme también a la recomendación que hacía la rectora. ¿Hubo violación al procedimiento? Sí lo hubo. Les pregunto, ¿hubo quórum? No hubo quórum real. Segundo, ¿se siguió el debate parlamentario? No se siguió el debate parlamentario. No hubo lectura, discusión y mucho menos votación, según lo exige la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Y en una democracia yo quisiera resaltar esto, no solo se necesita de votos válidos, se necesita de legalidad constitucional. Y eso únicamente lo iba a validar el Pleno del Congreso Nacional, representado por cada uno de los diputados. Y es ahí donde yo traigo a las palabras que decía don Julio Navarro, extralimitación. En otras palabras, pero eso lo va a aprobar la Fiscalía. Abuso de poder. Por supuesto. Ahora, lo que me preocupa es, don Julio, que llevemos esa narrativa donde usted le está llevando. Que porque sí reconocemos que hay problemas estructurales en otros temas de la nación que necesitan ser prioridad para el gobierno de la República, es llevar este debate a si se debe de hacer o no se debe de hacer la investigación de la comisión permanente. A mi juicio y a la exigencia que yo veo tierra adentro, allá donde la gente seguramente dice, no, escucha Radio América, escucha HRN, vea al foro de Raúl Valladares y otros medios de comunicación, y ¿sabe qué? Todos están informados. Y le dice, ¿y por qué no llaman a esta gente a declarar? Así nos dice la gente tierra adentro. Y uno puede subestimar el valor de la gente allá. Me quitaron el precio de la energía, le dice. Entonces, reconocemos que hay problemas estructurales que este gobierno debe de abordar. Porque hubieron 4 años que lastimosamente dejaron abandonados muchos problemas que hoy este gobierno tiene que resolverlos. Y el Partido Nacional históricamente siempre ha tenido que llevar la cara en resolver problemas estructurales de nuestro país. Y la historia lo dice. Y en ese sentido, yo solo quiero traer nuevamente su palabra. Extralimitación del poder. Hubo un error, se reconoce y se debe de investigar. Claro, y luego le repito, le decía a don Raúl, que únicamente no se necesitan de votos válidos en el Congreso Nacional, se necesita de legalidad constitucional. Y eso nos va a llevar a la verdad y el pueblo, lo vuelvo y le repito, ya se cansó de la mentira, del engaño, de la calumnia, de la injuria y de llevar narrativas a un debate donde se considera que no es necesario atacar
y llegar a la verdad de estos problemas políticos que se dieron en el Congreso Nacional. Debemos de abordar en su totalidad cada uno de los temas estructurales que lleva nuestro país, y este es un tema político que se debe llevar a la mesa del debate. Ricardo. Sí, don Julio Navarro, a petición de la ex rectora, que leyéramos o que viéramos las atribuciones de la comisión permanente que fue ya disuelta por este Congreso Nacional, don Julio leyó todas las atribuciones y en ninguna de las atribuciones se dice que va a suplantar al Pleno del Congreso Nacional. En ninguna de todas las atribuciones. Preparar proyectos, preparar, no era aprobar. Recibir, digamos, decretos del Ejecutivo, recibir. Meramente de trámite. Sí, todo es de trámite. Y hay un punto que no dice, era gobernar. No, exacto, no era gobernar. Hay un punto, dice, juramentar a los altos funcionarios cuando haya una, no recuerdo la palabra, como una vacante o que no hay. En ningún momento hubo vacante en el Ministerio Público para decir que tenían que juramentar a nuevas autoridades. En ningún momento. Y luego el tema de la declaratoria a las elecciones. La Constitución habla que en caso de que hubiera una crisis y que el Consejo Nacional Electoral no hiciera declaración, el Congreso Nacional tendría que tomar acciones. El Pleno, no la Comisión Permanente. Él usurpó claramente las funciones que le da la Constitución y la ley del Congreso a la Comisión Permanente. Ninguna de las funciones que le dio don Julio Navarro se cumplen para que atropellaran y violentaran la ley en 2023 y en el año pasado 2025. En ninguna se le da esas atribuciones. Por lo tanto, don Julio, hay indicios clarísimos de violación a la Constitución y a las leyes por parte de la Comisión Permanente. Permítame, de Julio y de Luis Redondo. Ahora, ese discurso de los problemas cotidianos del hondureño, ya lo conocemos y lo vivimos. Si estamos pagando el combustible más caro de toda Centroamérica, Julio, si estamos en una situación de crisis de seguridad y el Congreso ayer aprobó ahí unas reformas para endurecer las penas. Estamos claros que hay problemas, pero no, por los problemas del país no vamos a paralizar la justicia. O porque en el pasado, digamos, se cometieron excesos, se cometieron actos de corrupción. Entonces, en el presente no hay que investigar lo que hizo el gobierno anterior. No, eso no es correcto y no es ético pretender decir que porque en el pasado no se hizo una cosa, en el presente no se va a hacer. Y que el Ministerio Público no haga nada. Bueno, entonces vamos a volver dentro de 2 meses, 3 meses, que nos vuelva a invitar Raúl. Vamos a señalar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la investigación de la Comisión Permanente? Primero dejemos que los hechos sucedan, Julio. No nos anticipemos. Si el Ministerio Público engaveta eso, pues vamos a señalar al fiscal. Solo esto para agregar ahí. Don René Amador de Tecnimer dice: ¿qué podría pasar con los diputados electos que forman parte de la comisión? Poner la foto de los electos de la comisión permanente que están llamados por la Fiscalía. Pueden ser desafectados de su curul temporal o permanentemente. La foto, sí. Esta es la señora Angélica. ¿O juicio político? Los actuales. Ajá. Bueno, es lo que le pasa a la señora de Cedesol, a la exdiputada, que está siendo procesada. Hay un juicio en el Poder Judicial, y el Poder Judicial ordena la suspensión, ¿verdad? La separación de la diputada de Copán, o de Ocotepeque, de Copán, ¿verdad? La suspensión, pero eso ya es otro poder. Si se llegara a hacer el requerimiento y esto pasa a la Corte Suprema de Justicia y se desarrolla un juicio y ahí se involucran a diputados actuales, bueno, será el Poder Judicial que establezca las medidas, ¿verdad? Pero no lo puede hacer ni el Congreso, no lo puede hacer tampoco el Ministerio Público. Tendrá que ser la Corte Suprema si esto llega a judicializarse y a conocerse por parte del Poder Judicial, y serán los jueces los que determinen si se les suspende a estos diputados actuales del Partido Libre y de otros partidos que estuvieron en la Comisión Permanente, si se les suspende, como se hizo en el caso de Isis Cuellar, que ha sido suspendida
como diputada propietaria del Congreso Nacional. Eso es atribución de la Corte Suprema y de los jueces que conozcan este asunto. Son entonces 4, 6, 7 que ya no son diputados. La gente no votó por ellos. Sí. Y hay 6 que todavía están en el Congreso. Así es, ¿verdad? Así es. Bien. Ahora, Raúl, toda la lista de las irregularidades que plantean los compañeros que cometió la comisión permanente, eso va a ser la fiscalía la que va a encargar. Totalmente. Así es. Así es. No nosotros. No, totalmente. Es la fiscalía la que va a ni tener el Congreso, ni el si Ejecutivo. ella tiene razón. Sí, pero lo que pasa no. es que cuando estaba el abogado Joel, los nacionalistas y liberales se preocupaban. Y me imagino que los Se preocupaban porque no hacían nada, Raúl. Espérate, pero los de Libre y Mamora, que ahora están preocupados porque hay un nuevo fiscal. El Pero problema de él tampoco que va a no hacer hacía nada, Raúl. Pero bueno, vamos a ver, Julio. Tampoco va a hacer nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no hace nada, va a ¿Qué les recaer. deberían de hacer, Ricardo? Pues mire, yo no soy abogado, aquí hay 2 abogados. Ayer escuchaba que hay, digamos, puede haber una sanción administrativa, penal o civil, ¿verdad? Yo no soy abogado, pues la gente en la calle me dice abogado. Entonces, tendrá que ser el Ministerio Público que dice, hay que tipificar, si hubo delito, entonces los señores fiscales deberán de revisar las leyes en qué delitos administrativos, penales o civiles incurrieron. Si incurrieron en delito, por lo tanto, entonces, si hay un delito, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimientos Administrativos establece las sanciones, pero eso lo van a pasar a la Corte Suprema, allá, siguiendo el debido proceso, deberá seguirse un juicio, deberán presentarse los acusados con sus defensas y debatir ante los togados su defensa y el Ministerio Público acreditar si hay delito y si hay sentencia, se verá entonces cuáles son las sanciones que le corresponden. Y esto es un precedente. Es que mire, es que ya es el momento, hombre, de sentar precedentes, Julio. Si es que es necesario por la salud de la institucionalidad. Yo insisto, la institucionalidad hondureña de mucho tiempo atrás se ha venido atrofiando. Se ha venido atrofiando. Las instituciones no quieren funcionar. No quieren. Mira, ahí está la Policía Nacional. La policía sabe quiénes son los delincuentes, dónde viven, cómo llevan la extorsión a los bancos del sistema nacional. Lo saben perfectamente. Perfectamente la Policía Nacional sabe cómo opera en Honduras el tema de la extorsión. Entonces, pero no operan, no funcionan, no hacen su trabajo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hacen su trabajo? Se los dejo de tarea. Bien, antes de la pausa voy a leer lo que dice el abogado Antonio Rosa. Dice, buen día, la comisión permanente es correcta, pero el problema es que como el presidente de la misma Constitución lo hace dictador, nombra solo a los que le conviene. Lo correcto sería que la integraran los jefes de bancada y en forma proporcional a los diputados que tiene cada partido. Así funciona en todos lados. Democracia. Así es en Estados Unidos, ¿Sí? de acuerdo a las comisiones. Ajá. La democracia. Aquí no, es un abuso. Dice, Pero que la ley no dice. Lo permite. Y es un vacío. dice don Lito Barrientos, la cacería de brujas no conduce a nada. Solo propicia ingobernabilidad. Muerto el perro, se acaba la rabia. La Merkel tiene razón. El gobierno debería dejar correr el agua y no echar sal en la herida. Lo mismo los periodistas, más los que tienen voz. Una pausa y continuamos. Bien. Bueno, es o no una persecución política. Bueno, responder a la justicia por actos que pueden ser reñidos por la ley y que merecen algunos indicios de la comisión de algún delito a la Constitución de la República, creo que no es una persecución, es una responsabilidad de parte del Ministerio Público. Recordemos, Raúl, que estas denuncias existen desde el 2023, unas y desde el 2025. No se les había dado curso porque el fiscal general, precisamente, yo lo reitero, era parte de esas comisiones permanentes. Y reitero, tenían también un móvil. El móvil del 2023 era precisamente nombrar un fiscal general porque no habían acuerdos entre las diferentes bancadas
y luego en el 2025 evitar una declaratoria para de una manera improvisada, digo yo porque salió mal, sustituir al Pleno del Congreso Nacional a través del CNE. Entonces, sí le puedo decir, para mí no es persecución política, sí, como bancada liberal nosotros vamos a exigir que haya objetividad, debido proceso, derecho a la defensa. Creo que no es meritorio juicios políticos, aquí se lo digo, don Julio, yo creo que ese es un tema doméstico de la política hondureña que tiene que resolverse a través de los tribunales. Nosotros no podemos seguir dándole más fricción política a los hondureños porque hay que atender otros asuntos. Que sea el Poder Judicial el que, a través de la defensa de cada uno de los diputados mencionados, pues que se defienda. Julio. No, Raúl, yo te dije que todo esto es una cadena de acontecimientos y los contextos que se desarrollan es eso. Intimidar a los pocos que quedan en el Congreso de Libre, para que no puedan actuar, para que no puedan hacer insurrección, como dicen algunos que van a hacer en contextos diferentes a cuando se dio la insurrección. Pero también, ya que el Ministerio Público está actuando, ojalá que actúe realmente con seriedad y ajustado a ley. Ayer me hablaba un diputado, un abogado, Ministerio Público debía de actuar, me dijo. Cuando se le hizo el juicio político del Consejo Nacional Electoral, una de las consejeras les dijo a los diputados cuando llegó, de testigo de línea, ustedes están ahí por Millet. Así dijo. ¿Debería de investigar el Ministerio Público? ¿Usted los puso? ¿Por qué? Es una frase inquisidora. Ustedes están ahí por Millet. Entonces, esas también debía de investigarla el Ministerio Público. ¿Por qué en Honduras siempre se ha dicho, mira, perdiste en la contada? Raúl, ¿te acuerdas? Perdiste en la contada. Esta vez, para que no perdiera a alguien, no se contó. También eso debía investigar el Ministerio Público. Hay 67 demandas de alcaldes que piden que ellos ganaron la elección. Dentro de ellos hay 25 de Libre y los otros son de otros partidos. El Ministerio Público debía de investigar también por qué se dio eso. ¿Quién tomó la decisión para no contar las otras actas? En ese sentido, ojalá que el Ministerio Público quiera reivindicar esa figura que se creó en Honduras, independiente de los poderes del Estado, para poder monitorear el comportamiento de los altos funcionarios públicos. Pero usted, diputado Lenín, ¿es persecución política o no? Bueno, yo creo que hablar de persecución política ya es una narrativa que está trillada en la política hondureña y en los debates de nosotros. Porque cada vez que se señala una situación y que apenas inicia con una investigación, desde ya la narrativa que se manifiesta en algunos actores, decir, es persecución política. Sin embargo, llevémoslo a la óptica de que es necesario sentar un precedente, de que es necesario que se investiguen los hechos, de que existen posibles delitos que cometió la Comisión Permanente, entre ellos abuso de autoridad, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. Y en ese sentido, el Ministerio Público, yo exhorto más bien al Ministerio Público a que inicie las investigaciones necesarias, como ya lo ha manifestado este órgano de investigación, y que se lleve la claridad de los hechos. Y que si existen elementos suficientes que aborden a la comisión de un delito, que se lleve el requerimiento fiscal ante los tribunales. Y si así lo consideran las investigaciones y se tipifican estos tipos de delitos, que también se separe de sus funciones a los funcionarios públicos que han estado en una situación reñida con la ley. Esa es mi exhortación en ese sentido. Y como lo he dicho a lo largo de todo el foro, es necesario sentar un precedente en nuestro país y que no quede solo en 3 meses el tema de la investigación, sino que en realidad el Ministerio Público, hoy con esta nueva figura que existe al mando, que
hagamos las diligencias debidas. Y es por eso que yo exhorto a través de esta instancia a las autoridades de investigación competentes que hagamos lo que el pueblo hondureño está pidiendo, que se lleve las investigaciones de la mejor manera y, como lo decía nuestro compañero Alberto, respetando el principio de legalidad, del debido proceso y sobre todo a la defensa. Y en ese sentido, esa es la exhortación que nosotros hacemos como partido y consideramos y nos mantenemos en la posición de que se debe de llegar hasta el final de los hechos. La comisión permanente hizo muchas cosas que estuvieron reñidas con la ley. Entre ellas, desde el inicio no contaba con los votos para estar en la presidencia del Congreso Nacional. Segundo, hacer cada decisión tomada en base a el mismo partido que estaba conformando esta comisión y violentando y usurpando funciones del Pleno del Congreso. Desde ahí nosotros estamos en una clara violación a la ley orgánica del Congreso Nacional y es eso lo que se debe investigar y que el pueblo conozca la verdad de los hechos y que se lleve hasta las últimas instancias en el caso de que se demuestre que ha habido una comisión de delitos. Bien, voy a hacer una pausa. Ayer ganó mi Motagua, que alguien me diga. Está lejos. Claro, me había extrañado que Pues, no. Raúl, vamos ¿cómo traen el VAR aquí para afectar a la Olimpia, vos? Imagínate, si No el VAR entiendo hubiera yo. estado ya a tiempo. ¿Cuándo le han eliminado 3 goles a la Olimpia? ¿Cuándo le han anulado 3 goles a la Olimpia? Y vos VPN, ojo, Por eso te digo, las cosas están descomponiendo en este país, Raúl. Y es un buen indicador. ¿Ah? Ay, hombre. Ayer estaba peleándome con el presidente del Motagua porque es Vega, el defensa central, malo el muchacho, muy lento. Yo fui jugador y era pie plano y era lento. Y Miguel Escalante me decía que cómo hacía para jugar. Vega que lo ponga en el medio campo, pero de central no. De central no, es contra Maratón. Ayer estaba con un amigo mío viendo. Pues pues estaba bonito el partido Maratón España. Y ese amigo mío, gran Maratón, igual a... Yo creí que iba a ganar España. De los Rosenthal, al que le gusta el fútbol es a Yanni. A César, don Jaime lo llevaba, pero ni así le entró el fútbol, es de César, solo los negocios. Y Carlos también va al estadio. Pero a Yanni sí le gusta el fútbol, felicidades a los maratones. Maratón Motagua, voy a tratar de ir a los 2 partidos. Iba a decir con el España Será de los que aportan. Raúl, la final tiene que ser aquí, ¿va? Usted a los equipos. El último partido Aporté de en mi tiempo, Raúl. sí. Ayer le decía a El Eddie último que hiciera partido de la ganado. final es aquí. Pues voy a ir a San Pedro al primer partido. O sea, a César no le gusta el fútbol. No viene. Porque es incierto el resultado. A él le gustan los negocios porque hay certidumbre. César Rosenthal iba al estadio porque don Jaime lo llevaba. Y ahora iba porque llevaba a Samuel, su hijo. Miren ese gol de Sacasa. Ese muchacho es un buen central. El otro Vega que lo ponga en el medio campo, pero el central no. Mire que No, ese es el bueno. Ese gol. Sacasa, un moreno. Buen gol. Mira cómo se levanta. Sí. Y la mete hasta el fondo de la malla y pone a ganar al Ciclón. Ojo, ese equipo Génesis jugó muy bien. Y, hombre, Aquí mira empató qué buen gol. y puso. Si Y Motagua falló no un penal, si Motagua no ganaba, no falló el penal el Motagua. Sí, el Motagua. Si Motagua no ganaba, no estaba en la final. Pero está en la final el Motagua. Yo creí que iba a ser contra el España y me acordé la primera vez que. Tiene mérito, Raúl. Si Motagua en el último partido perdió la primera. No, Motagua Este es el hizo penalti, una buena el temporada. penal que falló. Que Balanta, los varones. Sí. Buen portero. Sí, bueno, me gusta que le. Estuvo viendo. No, estuvo bien, claro. O sea que usted Motagua como yo. Que Edgardo es Motagua. Pues sí, Carlos. Por llevar la contraria a Carlos Roberto Reina, Buena Motagua. tapada de portero. Mel Zelaya, Motagua. Ese Mel Zelaya después andaba diciendo que era Olimpia, es bárbaro. Y era Motagua. Y doña Mary la hicimos con Eddie Atala, el presidente del Motagua, la hicimos presidenta honoraria del Motagua en Roma una noche, me acuerdo. Buen gol ese segundo. Y ese segundo gol que le da la clasificación a la gran final al Motagua. Motahuenses apoyar al equipo. Igual felicidades a todos los del maratón, porque están en la final Hay que saludar a Vélez Vanegas. A Jesús Vélez Vanegas en San Pedro Sula, directivo. Al abogado también, al abogado secretario. Juan Carlos Barahona, gran Motagua. Juan Carlos Barahona. Por cierto, Juan Carlos Barahona, la primera vez que montó en un avión lo llevé a San Pedro. Ajá.
Estábamos A hipótesis. Juan Carlos vos lo hiciste Motagua. Yo era, no, Sí, no, sí. yo era Como era el jefe, sí, no, él era el jefe. No, yo lo llevé, Él era yo lo jefe, llevé a él la tenía radio. que- Era jefe. A vos te hizo Diógenes y vos lo hiciste a los demás. Yo soy Sí. Motagua Porque me era llevó- el jefe. Rubén Guifarro me llevó a la pretemporada en Motagua y estuve con Pablo y Castillo, con Cruz Padilla y varios O sea, compañeros. usted jugó. Claro, y jugué bien. Upa. Y jugaba en ese estadio. Upa. Ahí jugaba los sábados. sea 10 minutos, aunque sea. Me jugaba 10 en la minutos. Liga Mayor. 10 minutos lo echaba. Vaya a buscarme a los registros de la Liga Mayor, Francisco Morazán. Disculpe. Aquí está hablando. Otra cosa. Ajá. Comentarista deportivo también. Sí, eso ya Con sé, mucho ahí- orgullo. así empezó en la N. Transmití, bueno, era reportero. No, pero primero estaba en deporte, ¿va? Oiga, sí. Vamos al portón oriental, decía Diógenes. Ahí era estrella. Con cuando me Raúl decía Diógenes, Valladares. Vamos al portón oriental. Cuando decía Diógenes, entra Yesenia, decía. Ahí iba entrando Salvador. Bien, hombre. Cuando Viene Yesenia, No, pero decía. hoy otra cosa, Salvador es un gran comentarista deportivo. Salvador narra y comenta. De los mejores de la historia de este país, Salvador narra. Aquí al César, lo que es Ya del hicimos César. programa Y a deportivo. Dios también, vengan. Pues, y a la gente, Política y deporte. A la gente Sí. eso lo mata. Política y deporte. Así que vamos por el ganarle al maratón. Saludo a mi amigo el abogado Wagner Vallecillo. Gran maratón. Mire. Óigame, andaba la camiseta nueva del maratón. Santísimo. Por cierto, un Rosenthal me ofreció una camiseta. La sigo esperando. No cambian ahora Rosenthal. La sigo esperando. Voy a una pausa y continuamos desde la entrevista. Yo creí que... Ese día tal ayer, que es el dueño del Motagua, ya hasta creía que íbamos a quedar eliminados. Terminaron quinto lugar de la liga, está en la final la pura lloradera del presidente Otero y el entrenador. Bien, y aquí el bárbaro de Carlos Padilla me dice que le consiga boletos para ir al estadio, con todo ese pisto que tiene, camina en un BMS Carlos, de nivel. Vaya, pero qué bueno que es Motagua. Ahora el que lloró fue Maratombo. Sí. Aquella lloradera del entrenador. No, y dicen que Y le salvamos al resultó. presidente, Pues sí, al presidente Otero el que del no maratón. llora, El otro día lo vi ahí al presidente del maratón. Yo felicito a Vélez. Vélez es un sufrido. maratón. Volvamos a la otra pasión de los hondureños. La política. ¿En qué va a quedar esto? ¿O va a ser solo bluff? mire, En nada. dos cosas, Raúl, como este foro es muy visto a nivel nacional e internacional, quiero decir que me escribió un buen amigo, y aquí va, amigo, lo que me pidió que dijera, un mensaje para el ministro de la CIT, el señor Aníbal Erler. Por favor, le están pidiendo los contratistas que les desembolsen los gastos iniciales porque los tienen ahí con la orden de inicio, pero me están diciendo, no sé si es cierto, un buen amigo, le creo al amigo, que están pidiendo los desembolsos a los distintos proyectos. Especialmente, imagino yo, las constructoras pequeñas son las que menos favorecidas en el desembolso inicial. Así que cumplo, porque todo el mundo nos ve en este foro, este mensaje para el señor Aníbal Erler de la CID. Por favor, están pidiéndole los desembolsos. Otro comercial, Raúl. Aquí me escriben que los profesores están esperando que les hagan efectivo el incremento de salario que se aprobó de forma retroactiva desde el mes de enero, que ya están desesperados. Bueno, y cierro con lo que... Espere, abogado, ¿y usted otro no tiene anuncio. nada? ¿Otro anuncio? No tiene nada, ¿y usted? ¿Anuncios? No. Bueno, sigo con el tema. Satélite volvemos Al tema. Volvemos al foro. Volvemos al foro. Decía Julio sobre el tema de la elección de los diputados, las irregularidades. Tiene razón, Julio. Entonces, y el llamado aquí a los dos amigos diputados y a los diputados del Congreso Nacional, las reformas electorales son fundamentales. El pueblo hondureño está esperando esas reformas, especialmente en la elección de los diputados. Yo dije en este foro que una de las partes más oscuras de los procesos electorales, hay varias, pero una de ellas es la elección de los diputados, ¿verdad? Ya sabemos que salen electos diputados que no debían de salir y sacan a diputados que debieron haber salido electos. Y eso es porque en un cuarto oscuro se decide quién queda diputado y quién no queda diputado. Eso debe desaparecer y transparentarse el mecanismo de elección de diputados. Así que reformas electorales deben
ser discutidas este año, no pueden dejarse para el próximo año y mucho menos para el tercer año, porque en la medida que nos acercamos a las elecciones, el ambiente político se va cargando. Así que respetuosamente pedirle al presidente Tomás Zambrano, que está haciendo un trabajo extraordinario, gracias a todas las bancadas, incluido la bancada Libre, que aunque le han tenido que poner ahí unas multas, pero están haciendo un excelente trabajo, limpiándole la cara al Congreso Nacional de ese mal Congreso, de esa mala gestión de los 4 años anteriores, se le está limpiando. Así que les pedimos a nombre del pueblo hondureño, para evitar los problemas que se han dado en el proceso anterior y procesos anteriores, una buena reforma electoral, la ciudadanización de las mesas, transparentar la elección de diputados y todo lo que tiene que ver con la misma deuda política y el accionar de los partidos. Eso de que un diputado, digamos, renuncia y que el partido elija a cualquiera que le dé, eso debe desaparecer. Eso debe desaparecer. Eso deslegitima la soberanía popular. Eso debe desaparecer. Y no lo digo con dedicatoria para nadie, porque lo han hecho todos los partidos. Hay cosas que hay que sacarlas de raíz y que no deben volver a suceder. Hay varias cosas importantes. Así que todos los problemas que se dieron el año pasado, reformas electorales sin ventajismo, una reforma que beneficia a la democracia. Bien, dígame, diputado, está preguntando la gente, diputado Alberto Cruz, si el Ministerio Público presenta en su requerimiento fiscal, ¿podrían los ex y actuales diputados terminar en la cárcel o solo van a recibir sanciones? Bueno, recordemos que la imputación podría ser por abuso de autoridad y por incumplimiento de los deberes como funcionarios. Y obviamente sí podrían tener pena privativa de libertad. Así que no hay otro camino ahí, Raúl. Va a depender de qué puede tipificar, en todo caso, después de una investigación objetiva, el Ministerio Público y que se respete el debido proceso. Ahí sí creo que nosotros estamos en obligación como funcionarios públicos, como hondureños, de que se les respeten sus derechos. Eso creo que es un requisito sine qua non. Quiero agregar un poquito, Raúl, porque don Julio manifestó que cuando se realizó el juicio político, una de las consejeras, bueno, Cosette López fue la única que llegó, yo era parte de esa comisión. No recuerdo, don Julio, que ella haya dicho que por ella nosotros nos encontrábamos ahí. De hecho, fue televisada y pública la audiencia y ella nunca fue testigo. De hecho, como comisión nosotros no quisimos que llegaran las consejeras precisamente para no darle imparcialidad al proceso. Ella llegó simplemente porque mandaron una nota, ya habíamos cerrado la etapa de investigación, y mandó una nota donde quería participar y dar su declaración, y nosotros pues la recibimos. Y también coincido con todos los que están aquí, incluido don Julio, sin reformas electorales, juicios políticos no sirven absolutamente para nada. Comisión permanente con una citación o se le imputa o se le da un procedimiento legal, no sirve absolutamente de nada si no tenemos reformas electorales, tanto en la Constitución. De hecho, a veces creo que ni siquiera debe ser parcho sobre la ley que ya tenemos, deberíamos de tener un modelo electoral totalmente nuevo. ¿Cuál sería el mayor precedente de esta investigación que realiza el Ministerio Público? Bueno, el mayor precedente es, precisamente en Honduras nunca se había utilizado la comisión permanente para actos que puedan tener indicios de inconstitucionalidad y sobre todo de violación a la ley. Entonces sería un precedente, es primera vez que sucede. Ya me acordé de algo. Aquí apuntaban, esta comisión fue la que estuvo durante los problemas postelectorales. ¿Es por su actuación en esta etapa de tiempo o podría investigarse las actuaciones de la comisión permanente que eligió al fiscal general anterior? También decían que con esa comisión permanente Redondo iba a declarar que las elecciones eran fracasadas. Sí. ¿Se acuerdan, Julio? Que el Congreso contara, pero nunca sacó el decreto. ¿No? ¿Se acuerdan? Se decía eso, pero nunca hubo decreto. Recordad que la Constitución, yo no había abogado ni nada, parece, la Constitución habla de que a falta de una declaratoria el Congreso puede tomar medidas. Pero el Congreso, Julio, pero hubo declaratoria. Eso dice la ley. ¿Va? Sí. Y entonces, es que la Fiscalía va a tener que comprobar. Claro, y si tiene que deducir responsabilidades,
pues cada quien tendrá que defenderse. Claro, así es. Pero yo lo que planteo son los contextos en que realizan esto. Raúl, el Congreso siempre ha tenido complicidades entre ellos mismos. Nunca se han afectado diputados uno a otro. Es primera vez que a una diputada la suspendieron. Aquí hay unos funcionarios del gobierno. Fue la Corte. Aquí hay unos funcionarios del gobierno que estuvieron presos como diputados en el periodo anterior. Y el Congreso nunca les quitó la categoría de diputados. Estuvieron presos. Después los sacaron. Hoy ocupan altos cargos. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Que no le corresponde al Congreso. Exacto, no es atribución del Congreso. Suspender, pues no, sí, pero a esta muchacha la suspendió la Corte. Los diputados que estuvieron presos. No Uno de ellos ahí están de altos cargos. Sí, Julio. Como dice CNN, es el único gobierno, dice, que está lleno de convictos en altos cargos del Estado. Raúl, pero que uno puede ver en el lado positivo, que la Fiscalía pretenda actuar bien, conforme a Leiva, no en la cadena de desmantelar la institucionalidad para hacerla mucho más débil. La política en Honduras es dinámica, tanto en prejuicios como en aciertos. Esos 93 votos que tienen ahorita puede hacer que al mes de noviembre ya no los tengan y que se desaproveche la oportunidad que decía Edgardo de reformar la ley electoral o hacer una nueva ley electoral. Pero aquí se han dado cosas inéditas, Edgardo. Cuando dos altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral son autorizados para ocupar puestos que los nombre el gobierno. Van a nombrar a dos personas en el gobierno. ¿Quién? El presidente les dice a qué cargo van. Ya digo una de ellas a qué cargo va. Y después vienen ellos otra vez a ejercer Consejo Nacional Electoral. ¿A quién le van a deber obediencia? A quien los nombró en los cargos en que estaban. De eso ha sido celoso el Partido Liberal, Raúl. Ahora no es celoso de nada, de todo eso. Y entonces a mí me parece que eso delegitima el proceso electoral, o sea, cuestiona la institucionalidad. ¿Y quiénes son los de mayor responsabilidad para cuidar la institucionalidad? Los partidos, porque son los que se benefician de las elecciones, son los que benefician del reparto del poder que se hace. Entonces yo creo que deberíamos de mejorar, y yo sigo insistiendo, Raúl, necesitamos problema agrario que hay ahorita, fertilizantes, arriba, el niño, sequía. De eso hay que hablar. Hagamos un campito para para hablar. No, pero no hemos estado hablando aquí, pero hoy hablemos de esto. Buen día. Dice don Julio Navarro que es la primera vez que suspende un diputado del Congreso Nacional. Ya se le olvidó que Elena Gutiérrez también fue suspendida como diputada. Cierto. Es cierto. Bueno. A Mauricio también, Rivera, creo que lo habían Sí, a suspendido. Mauricio estuvo procesado, que después se reintegró. Bueno, pero esa es la decisión de la Corte. La Corte Suprema tomó esa decisión en base a sus atribuciones. Me dice Molly, qué bueno que les recuerda que el pueblo rápido lo saca a punta de votos. Sí, así es. Yo dudo de eso del pueblo. O sea, ganó libre. Yo dudo de eso del pueblo. Ganó libre. No, libre no ganó. Ok. Pero Narrala sí ganó. Ok. No, pero yo creí que Narrala creía sí, que no, libre no ganó. hasta los de libre. Libre en Aquí le alcalde manda- sacó Aquí le manda un 992 mensaje a mil votos. Raúl. ¿Y yo? La humildad y talento del actual entrenador del Motagua, dice, le ha hecho ganar respeto. No es malo el entrenador. Ujú. En Sí, al- la humildad, sí. en algún momento él tiene una situación especial, pero tiene al equipo en la final. En las primeras temporadas lo hizo bastante bien. Dice la señora Julieta Castellanos, Osvaldo Ramos destituido de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y nombrado candidato del Partido Nacional. En el Sí, mismo después tiempo. venció eso Ujú. y a él lo suspenden porque él como presidente de la Corte es como que Warner Vallecillo empezara a visitar los juzgados en todo el país
para hacer política. Pero eso era cuando había bipartidismo, Sí, era que habían otro convenios, dos periodos del Partido Liberal y uno del Partido Nacional. El golpe de Estado rompió eso y el Partido Nacional estuvo 3 periodos. Esos eran los acuerdos, Raúl, que habían en el bipartidismo. No, pero en el tripartidismo también han habido acuerdos. No, pero de otro tipo, no de permanencia en el poder. Sí, pero por ejemplo... Acuerdos de no tocar a nadie. También. También había. Acuerdos de no tocar a nadie. ¿Y por qué no el tripartidismo, liberales, libres y nacionalistas hoy? Porque no pueden volver a hacerlos. Y esto es política. Sí, se puede ver, pero hay mucho prejuicio, Raúl. Nah, pues esto es política. Pero sin embargo en el Congreso se ha llegado a algunos Partido acuerdos. Nacional de entrada le resolvió los problemas al sector empresarial. No sigan pagando impuestos y está cheque. 2, trabajo por hora. Hay monitoreo de si el trabajo por hora ha incorporado más trabajadores. Esa es una propuesta No hay. del Partido Liberal. No hay. Y no es por ¿Eso qué hora. fue? Partido Liberal aprobó eso derogando el Código del Trabajo del 59. No, falso. O sea, Villeda Morales era más liberal que todo lo que están hoy en día. No, Julio. No es cierto, don Código Julio. del Trabajo no estamos de acuerdo, pero Es no la se ley, vio es la derogado. ley de tiempo parcial y no sustituye ni elimina el Código de Trabajo. Es simplemente le da oportunidad a aquellos hondureños que no tienen una oferta laboral a tiempo completo. El trabajador la persona que necesita ingresos porque es un estudiante matriculado y necesita ingresos y no tiene tiempo para una jornada completa, pues está dentro de las prioridades de la ley. La madre que durante la mañana puede trabajar porque en la tarde regresan sus hijos, no tiene oferta de tiempo completo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía, don Julio? El 78% de los puestos de trabajo en Honduras sufren precariedad. La jornada parcial existe desde hace muchos años. Simplemente que al existir esa jornada parcial, el patrono tenía que tomar una decisión, o no contrato o contrato precarizando derechos. Lo que se hizo fue formalizar, y esta fue una muy buena idea del abogado Mauricio Villeda, como una forma de sustituir la ley de empleo por hora, que sí violentaba el Código de Trabajo. Para empezar, no había estabilidad laboral, por poner varios ejemplos. Entonces, sí es una iniciativa del Partido Liberal, no sustituye, no elimina el Código de Trabajo, lo que hace es darle oferta de trabajo a quienes no tenían una a tiempo completo. Miles de jóvenes quedaron sin trabajo cuando se derogó. Decía Napoleón Bonaparte, cuando el enemigo comete errores, no hay que entretenerlo. Bueno, no entretenga. Yo solo quisiera agregar algo con el tema de... No te digo al aire lo que pensé. De la ley de empleo por hora. No, Creo que es una hombre. iniciativa que mucha gente de la población joven en nuestro país lo estaba exigiendo, y a nosotros como nueva generación nos lo decían en la campaña. Necesitamos generación de empleo. Y agregarle a esto que este gobierno también y nuestro Congreso Nacional también, y fui uno de los diputados que presentó esa iniciativa, el tema del régimen de importación temporal, El RIT. ¿verdad? El RIT, y tuve la oportunidad de presentarla en la primera sesión del Congreso, y en la cual la protección de alrededor de 55,000 empleos en nuestro país, 125 empresas que se vieron beneficiadas. Tuvimos la oportunidad de recibir también al sector agroindustrial de nuestro país, agradeciendo a este Congreso, porque muchas de estas empresas se querían ir ya a El Salvador, a Costa Rica, porque le daban beneficios fiscales más atractivos para llevar sus inversiones. Y en ese sentido, hay que reconocer que es una iniciativa que permitió que la empresa, la industria agroindustrial, sobre todo industrial en nuestro país, no se fuera a otros países que le presentaban atractivos fiscales más interesantes que los que Honduras estaba proponiendo, porque nuestro país hoy, una de las principales necesidades es el tema de empleabilidad. Y yo creo que hacia eso va. En los primeros meses creo que nosotros hemos dado ese paso en este nuevo Congreso Nacional. Un Congreso diferente al que vivimos 4 años atrás, un Congreso abierto al debate, un Congreso transparente, un Congreso cercano a la sociedad civil. Nosotros ya le digo que yo creo que Alberto también lo puede ver, que nosotros prácticamente vivimos en ese Congreso Nacional. Estamos integrados en diferentes comisiones y todas las comisiones están trabajando. Ahora, de lunes señor a jueves. diputado, yo le preguntaría algo. Sí. Este es un Congreso de minorías. No es cierto. ¿Cómo de Ustedes minoría? tienen 49. Partido Liberal 41. Libre 35. Ajá. Es de minorías. No. Usted no es de minorías. Ninguno de ellos hace mayoría. Sí, ellos como dos lo- y los recuerde otros lo que hacen está- mayoría. recuerde lo que está en ellos España. dos hacen mayoría.
Entonces, pero como la política es así, la entonces, por democracia eso es le digo, llegar a acuerdos por eso le digo, políticos. Hemos logrado en este momento constituir ustedes un en acuerdo un momento, político. en un momento, se les hacen a un lado los liberales, van a quedar haciendo sesiones casi como las que hacía el Libre. Bueno, habría que Este es esperar un, ya este con es el un congreso censo. diferente. Yo Eso no puede creo, hacer que usted yo no creo haya que caído en pase ese razón. escenario. Es un Él es bien congreso apocalíptico. de minoría. Él es bien apocalíptico. De minoría. Siempre ha sido bien apocalíptico. ¿Es de minoría y nunca, o no? Y nunca le sale. No podemos, don Julio, Nunca no le podemos, sale, no no. podemos llevar el No, debate. pero es de minoría o no. Es que no es ese el punto, Julio, ese no es el Aún punto, ese- porque aún con esa teoría se cae con todo lo que se ha aprobado. Juicio político, por primera vez se obtienen 93 votos. Eso no es minoría. ¿Cómo se logre? Ese es parte del consenso, Julio. Que Ese no es lo parte- hubo 4 años atrás. No lo hubo, exactamente. Que no lo hubo. No, Julio, no queramos, mire, es decir, hay otras maneras de hacer oposición, Julio, pero no reconocer que este Congreso es de trabajo, de orden, de resultados, que están trabajando bien. Está ahí va mal. Sí, yo creo que no, Ahí va mal, no Julio. podemos, Ya lo no podemos revolviste, desconocer ¿verdad? ese trabajo. Ya No lo podemos desconocer revolviste. ese trabajo. Yo creo, Raúl y pueblo hondureño, que sí es cierto lo que dice don Julio. De hecho, no podemos ninguna bancada llegar a la mayoría, pero eso debería ser una bendición. Así es. Porque eso Obliga a los consensos. obliga a un presidente, a una Sí. junta directiva y a las bancadas a llegar a acuerdos. Mire que Totalmente, esa es nosotros la le puedo política. decir, el problema de el Congreso anterior es que se negaba a buscar los acuerdos. Todo era imposición Todo. desde el nacimiento de ese Congreso Nacional. Concentración Y de creo que hay que poder. aprovechar, los hondureños tenemos que aprender a trabajar en equipo, buscar metas comunes. Y creo que el mejor ejemplo podría ser el Congreso Nacional. Desde luego, hay una agenda amplia donde liberales y nacionalistas no vamos a coincidir en En todo. todo. Pero hay agendas Normal. que son de país, que nos interesan a todas las bancadas, inclusive a las personas que son independientes. El mejor ejemplo el día de ayer, felicitar a las 5 bancadas acompañando un proyecto. No viene a resolver el problema, probablemente, porque no solo se ocupan reformas a la ley del Código Penal y el Código Procesal Penal. Sabemos que es multifactorial el problema de la delincuencia, principalmente la extorsión en Honduras, pero es la oportunidad que tenemos para lograr consensos. Un dato, el año pasado solo nos reunimos 22 días en un año. No por falta de consenso. ¿Cuánto? 22 días. 22 Por días. falta de intención En un año. de Sí, encontrar consenso. Yo le aseguro que llevamos más de 22 días Ah, antes de que termine mayo. 22 días en un año. Y vivían felices. No, hombre, Julio. Bárbaro, no sea bárbaro, Julio. No, y Vivían que, felices no, Raúl, de yo no venir. quisiera resaltar Solo lo que venían a decía mi cobrar. compañero Alberto. Ni venía porque es el Solo de venían a política. cobrar. Quisiera resaltar eso. Creo que hoy la gente votó. Una, porque los compañeros de Libre se llenaron de mucho ego, de soberbia y estaban en esos puestos como que creían que iban a ser eternos. Y la gente votó por algo también, en contra del odio, en contra de la división, en contra de la mentira, del engaño. Yo lo repito. Pero eso va porque- para sus correligionarios también que hoy están en puestos. Bueno, también, y Para por eso lo todos, dije al inicio, si para nosotros todos. cometemos errores, 4 años nos van a señalar. Y en eso yo quiero resaltar el consenso al que hemos llegado en el Congreso Nacional. Y el pueblo hondureño nos lo dicen en la calle, está contento del trabajo que está haciendo este Congreso Nacional. Y yo quiero reconocer el trabajo de Tommy Zambrano en lograr esos consensos entre las diferentes bancadas y que hemos logrado aprobar proyectos importantes para el beneficio del pueblo hondureño. El día de ayer, bien lo decía Alberto, se logró atacar una necesidad del pueblo hondureño, el tema de la extorsión. El tema de la extorsión, se le pregunta, hace 10 años viene bajando el tema de los homicidios, porque hace 10 años comenzó con acciones contundentes que inició el Partido Nacional, el tema del fortalecimiento de Fusina, mandar los militares a las calles, entre otras iniciativas, la creación de cárceles de máxima seguridad y otras instituciones que se integraban entre sí para atacar el tema de la inseguridad en nuestro país. Y yo quisiera abordar acá, preguntar, hasta el día de hoy tenemos extorsión. Es más, la extorsión hoy ha avanzado más y lastimosamente nuestra legislación va por las gradas y los delincuentes han ido por el ascensor. Eso es lo que está pasando. Y con esta iniciativa no solo está atacando el tema de la extorsión, sino que también se está atacando que hoy la extorsión está matando a emprendedores, a empresarios. Y hay que a llamarlo- empresarios no grandes. a uno y llega, otra cosa chiquito. importante, aparte de la extorsión que se ha aprobado el tema de ayer, es abordar a los grupos criminales y estructuras criminales por su nombre. Desplazan territorios,
desplazan familias, Crean terror. crean terror, aterrorizan a la población y es por eso que hoy se les debe llamar como son, terroristas. Y eso yo lo quiero resaltar y este Congreso lo hizo porque coincidimos en una causa común que es la inseguridad del pueblo hondureño. Y ahí todas las bancadas coincidimos. Y a eso es lo que debemos de apostarle, que lleguemos a consensos en común para el bien y el beneficio del pueblo hondureño. Bien, voy a hacer una pausa. Sobre el fútbol, no, yo ya estoy en modo fútbol. Jorge Zelaya era buen jugador, Jorge Alberto Zelaya es precandidato nacionalista, exdiputado. Jorgito llegó al Motagua. No, a España. Jorge Zelaya, por cierto, el diputado más votado, y no lo han tomado en cuenta en el gobierno, no sé por qué. También Jorge, correcto en sus posiciones. Pero va a ir al Mundial, ¿usted va al Mundial? Fui al pasado y no sé, está bien caro. Sí. Piden $3,000 por un partidillo en México. Y que estamos más cerca, ¿verdad? Sí, está bien caro. Bien caro. Increíble. Bien, pero los equipos ya se están poniendo de acuerdo. Oferta y demanda. Para los periodistas deportivos, les informo a los colegas periodistas deportivos que todos los torneos se terminan el domingo 24 de mayo por instrucciones de la CONCACAF por la Copa del Mundo. Santísimo. Por eso se jugó ayer lunes. Porque el próximo partido... ¿Cuándo es? Ven que lo estoy informando. Sí, ¿cuándo es? El partido es el jueves. ¿Este jueves? Sí. ¿El primer partido? Sí. No. ¿Y el siguiente el domingo será? Sí. Me informa que el jugador del Motagua Portillo es del Empira, me dice. Qué bien. Que Sería el jueves a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico, entiendo que es la casa de maratón. Perdón, en el Yankee, el Rosenthal sería. Voy a ver cómo consigo ahí. No, ahí puedes entrar. No, pero no sé. Ahí tienes poder. La puede pagar, hombre, como le dijo al amigo. Yo, cipote, iba a Sombra Norte. Mi papá me llevaba unas sillas de madera que había en el... Era recoge pelota. A los finales de los 70. No, que no era cualquier cosa. Pero después abrieron una... Raúl Valladares siempre fue de élite. Una para niños, y ahí me iba a meter con algunos amigos. Casi todas las amistades son cachurecas. Yo no soy como liberal. Mi padre liberal, mi abuelo liberal, mi padre liberal. Nosotros liberales. El promedio, bueno, y... El domingo el partido va a ser aquí en Tegucigalpa a las 5 de la tarde, es lo que está proponiendo. Raúl se murió Colombo. Motagua y Pedro Colón. Viaje partido, mi papá, Gran Olimpia, estaba con él y ya no habían sillas y entonces nos pusieron unas sillas ahí y estaba... ¿Quién era el portero? Ahí estaba vos cuando el gol de Pedro. Sí, Santini, tenía chiquito yo. Desde el Dogao. Sí. Historia antigua. Sí, y ahí le ganó el Motagua al Olimpia. Esperamos que Motagua quede campeón. El Olímpico está la grama muy alta, me dicen aquí, me dice el presidente del Motagua. Y antes hacía... No, además de esos estadios que dejó doña Xiomara, Raúl. Bueno, estadios. Vos ves la pelota ahora. Estadios. No, hermoso. Bueno, y ojalá le den... Ayer lo pensaba porque vi la grada de Sol. Usted que es nacionalista. Hay que imitar lo bueno, hay que continuar. Y en Cihuatepec le hicieron... No, pero hay que decirle a Gerardo, que es el de Condepor la ahora. Abandonada, pero esperemos que la retome. Gerardo, que es el de Condepor y que está en la casa presidencial. Gerardo, tal vez terminas ahí de poner las sillas en sol para que se vea bien. Y el estadio lo ocupamos todo. Ojalá esta nueva administración de Condepor haga algo importante para el deporte en donde está el Empira Reina. Por cierto, ahí saludo a la negra que la dejé ahí con ese su negocio de las carnes. Buenísimo. Los capitalinos que comemos la carne de la negra. Pero ojalá que se haga algo bueno en el Empira Reina. Las cosas buenas uno debe destacarlas. También el aeropuerto de Roatán muy bueno. Y ojalá lleguen a un acuerdo y se terminen esos hospitales después de la investigación que están haciendo. Entonces, repito, a las 7 de la noche sería el partido en San Pedro Sula el jueves y el domingo aquí en Tegucigalpa, Motagua Maratón, a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Chela Turles. Motagua campeón. Volvemos. Bien, nos vamos. Edgardo, gracias. Gracias, Raúl. Saludos al pueblo hondureño. Bien. Don Alberto. Gracias por la invitación, Raúl, y un llamado a la Fiscalía a actuar con objetividad, con el debido proceso en cada uno de los casos que se encomiendan.
Don Julio. Gracias, Raúl, y recordarle al gobierno que los profesores están esperando el incremento salarial. ¿De cuánto es incremento? Tanto el retroactivo, Sí, o sea, alguna gente buen es como aumento. de 1.600. Sí, otros pero va 1.200. escalando de acuerdo también. Para nadie es menor de 1.000 empiras. Ellos Ya hasta contaban, 5.000 empiras. contaban que para el Día de la Madre iban a tener ese incremento O sea, salarial. ¿desde cuándo debió Esperamos ser que aprobado? sea por problemas de carácter administrativo. ¿Desde cuándo debió ser aprobado? Es retroactivo. Desde Ya está enero. aprobado. Y es retroactivo desde el mes Le va a caer una desde buena. el mes de febrero. Va a caer retroactivo. una buena. Cuando aprobó el profesor. Esperamos que el gobierno les cumple lo más pronto posible. Diputado Lenin. No, gracias Raúl y a los amigos por la invitación. La verdad que he aprendido mucho de usted, mi primera intervención en este foro, y muy contento de poder intercambiar ideas con cada uno de ustedes. Y como usted dijo de los comerciales, quiero hacer un comercial. Invitarlos al Festival Internacional de Arte y Cultura Gracias Convoca a desarrollarse la primera semana de julio, y que tuve la oportunidad de presentar para que se declarara Patrimonio Cultural de la Nación, y que invitar a todos los amigos del país que nos acompañen esta jornada de una semana que se va a realizar la primera semana de julio, y el lanzamiento lo hacemos el 21 de este mes, así que invitar a que vayan a acompañarnos. Hay actividades culturales, artísticas y de todo tipo, poetas que llegan allá, artistas nacionales e internacionales que vamos a tener en este evento cultural. Y pues hoy agradecer también al Congreso Nacional, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, esta manifestación de cultura de las más importantes de la región de occidente de nuestro país. Lempira es un refugio cultural. Así es. Sí, ahí están nuestras raíces. Excelente iniciativa. Gracias. Gracias, Raúl. Y Pérez, entonces me dicen Y aquí... suerte para Motagua. Sí, pero me están diciendo que en el Yankel no se puede jugar porque no hay luz en la noche. Ay, Dios mío. Y entonces... Ahí está el Olímpico. Ahí hay 3 estadios. El Olímpico está grande la grama. Si para jugar en el Yankel se tendría que jugar el jueves a las 3 de la tarde. Temperatura. Sí, no permite. Bueno, pero el que Las águilas no creo que pidan el Morazán. ¿No? Las águilas vuelan alto. Que pidan el Morazán por la calidad de la cancha. Sí, pero de la si gente. yo fuera maratón, preferiría jugar a las 3 en el Yankel. Pero si usted es maratón, usted va a ir donde lo lleven. No, pero es que es el estadio de ellos y es la final. Sí, no, seguro, pero... Son cosas que cuentan. Es un bonito estadio. Bien, pero el jueves se juega en San Pedro a las 7 de la noche o a las 3 de la tarde en el Yankel. Eso está por confirmar. Por el domingo sí aquí en Tegucigalpa a las 5 de la tarde en Motagua frente a Maratón en la final de la SEMES, Maratón Motagua. Gracias, buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.